Mónica Mayer nació en la Ciudad de México, en 1954. Es una artista inconforme con las definiciones del arte, y es por ello que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Es considerada pionera del performance y de la gráfica digital en México, y a nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Es creadora de piezas icónicas como el tendedero, cuya primera versión fue en 1978 y recientemente se ha viralizado en espacios artísticos y como herramienta activista y pedagógica. Junto con Maris Bustamante formó Polvo de Gallina Negra, el primer grupo de arte feminista en México. En 1989, Mayer y Víctor Lerma lanzaron el proyecto Pinto mi raya, el cual, entre otras cosas, ha conformado un importante archivo. Además de ser una conferencista muy activa, fue columnista del periódico El Universal durante 20 años y ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Su libro más reciente es Intimidades o no, arte, vida y feminismo, con textos que abarcan 4 décadas de sus escritos. Bueno, en el marco del Congreso Internacional Cuidar la Casa Común, la potencia del cuidado desde la ética, la política y la estética, pues hoy presentamos a Mónica Mayer. Mónica, muchas gracias por acceder a la entrevista y sobre todo por abrirnos las puertas de tu casa. No, gracias a ustedes. Primero, ¿en qué estás trabajando actualmente? Pues mira, mi tiempo se me va entre idear proyectos nuevos y proponer proyectos que luego hay que conseguir los fondos y todo lo demás, y seguir con piezas como el tendedero, que aunque lo empecé en 1978, se ha ido desarrollando de una manera impresionante y nada más en lo que va de este año se ha presentado en Japón, en Tlaxcala, en Estados Unidos, en Culiacán, en un montón de lugares, y son procesos que yo acompaño. Entonces ya con el tendedero, ya con eso estoy más que suficientemente ocupada. Pero también a partir de la pandemia empecé a dibujar y estoy tratando de rescatar esa parte de mi trabajo que durante mucho tiempo dejé abandonada, ¿no? Si bien vamos a tomar más adelante justamente el tema del tendedero, nos gustaría que nos comentaras un poco qué tipo de prejuicios han propiciado que en la historia del arte se haya infravalorado la producción artística de las mujeres. Pues no nada más en la historia del arte, en todos los campos se hizo una división del trabajo y entonces a las mujeres nos tocó la casa y los cuidados y a los hombres todo lo demás. Entonces en general no se ha tomado en serio el trabajo de las mujeres o ha sido invisibilizado. En el arte, por ejemplo, las únicas que tenían acceso hace 400 años a la educación artística eran quienes eran hijas de pintores, entonces ayudaban en los talleres de sus papás, pero muy pocas tenían una presencia poca. Entonces entre la poca presencia, la falta de narrativas en la historia que recuperaran nuestro trabajo y de repente también una parte que yo platico siempre, que es los procesos de autoinvisibilización, de que cuando una mujer llega y dice, pues mi trabajo es el más fregón, es luego, ay, vieja creída, ¿qué le pasa? No sé qué. Y si un chavo artista llega y dice, soy el más fregón de la pradera, todos maestro, ¿no? Entonces hay procesos de educación de nosotras mismas que no hemos exigido y trabajado para que haya esa presencia, y hay procesos de invisibilización muy fuertes, ¿no? De repetir ciertas narrativas. Es como, por ejemplo, siempre platico que, ¿cómo se llaman las tortugas ninjas? Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, ¿no? Pues con esa misma frecuencia tendríamos que repetir los nombres de las artistas para que se convirtiera en una narrativa presente. Y bueno, esto también lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué el arte, más que conceptual, debe ser aquello que nosotras necesitamos que sea? Pues yo no diría que más que conceptual. Esta es una idea que la tomo de Susan Lacy, que es una artista de Estados Unidos, artista feminista con la que trabajé en los años 70, que fue mi asesora de tesis, etcétera.
Entonces el planteamiento en ese momento que estaba ya el arte conceptual y entonces el arte feminista definiéndose y encontrando qué es lo que quería hacer. Por ejemplo, mucho del arte feminista es performance, porque en el performance no nos podían borrar. Estábamos ahí con nuestro cuerpo, con nuestro peso, con nuestra edad y no nos podían borrar, que en los cuadros sí. Entonces ella lo que plantea, que se me hace a mí muy interesante, es esta idea de que el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, si tú lo que necesitas es pintar, pues pintas. Y si necesitas hacer procesos como los que a mí me gustan, que interviene más la participación del público, lo social, lo personal, etcétera, pues eso es lo que se necesita. Entonces, todo es muy contextualizado a lo que cada quien va necesitando. Lo veo también en las exposiciones. A mí, a lo mejor a estas alturas del partido, ya me da flojera cuando organizan otra exposición de mujeres artistas, sin curaduría, para cumplir con el 8 de marzo, etcétera, etcétera. Pero hay lugares en donde es la primera vez que se juntan las artistas. Y entonces eso tiene una fuerza y una potencia enorme. Entonces todo es contexto, todo depende del contexto. De hecho, en alguna de sus conferencias y textos encontramos la idea de que el arte es social, cooperativo, participativo y comprometido. Pues ese es el arte que a mí me interesa. Claro. Porque yo creo que quien quiera hacer lo que quiera hacer, el arte es muy amplio, es un camino muy, muy variado y cada quien puede hacer lo que quiere, eso es lo maravilloso, ¿no? Pero a mí me interesan esos procesos participativos, el trabajo en colaboración, el cuestionar lo que se considera o no se considera arte, eso es lo que a mí me interesa y me interesa tanto por lo feminista como por lo artístico. Para mí, un trabajo artístico que pretende ser revolucionario, que es una palabra muy setentera que usábamos, pero que es revolucionaria en la temática, lo tiene que ser también en la forma. Entonces tiene que haber una congruencia entre la forma, el fondo, el contexto, etcétera. Pero eso es lo que a mí me interesa. Yo creo que cada una y cada quien tiene que definir lo que le interesa y no hay problema, ¿no? Y entonces así, ¿cuáles son los temas que han atravesado a Mónica Mayer y que le han llevado a sentirse fuertemente comprometida con lo social a través del arte? Uno de los temas que me ha atravesado a lo largo de toda la vida, tanto en mis dibujos en un principio como en otros trabajos, es el tema de la maternidad. Porque se me hace que, aparte de que fue una experiencia muy importante, es una experiencia muy importante en mi vida, considero que socialmente pues es una de las causas básicas por las cuales hay la división de roles y la discriminación hacia la mujer. Lo que es más, a mí me cayó el 20 del feminismo estando en la escuela de arte y que después de que una compañera habló de mujeres artistas, cosa que jamás había sucedido en ninguna clase de historia del arte, mis compañeros, que eran los que venían del 68, artistas radicales que iban a cambiar el mundo, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas que porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Y entonces, pues ante tal pensamiento tan científico, pues no me quedó nada más que darme cuenta de que por el hecho de ser mujer y tener la posibilidad de tener hijos, ya mi trabajo nunca iba a ser visto igual y entonces tenía yo que hacer algo al respecto. Entonces ha sido una línea a lo largo de mi trabajo. Pero pues la violencia también ha sido una constante y en función de la violencia también el hacer proyectos que lo que busquen es crear redes entre mujeres y fomentar ¿cómo se dice? Sororidad. Pero el llevarnos bien entre mujeres, el crear redes para apoyarnos unas a otras. Y precisamente con esta idea de ayudar, de escuchar lo que están viviendo muchas mujeres, ¿cómo nace la idea del tendedero? El tendedero fue básicamente un acto de defensa personal, porque no fue para ayudar a otras, fue para ayudarme a mí, que yo creo que muchas veces el feminismo es ese, ¿qué es lo que me está molestando, agrediendo, violentando y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Y participé en una exposición que se llamó Salón 77-78 en el Museo de Arte Moderno, que éramos como los artistas jóvenes haciendo cosas novedosas como performance, instalación y arte conceptual.
que no estaban aceptados en los museos, ¿no? Eso no existía en ese momento ni tenía ningún reconocimiento. Y entonces el tema era la ciudad, porque era un tema muy importante en ese momento. Y yo dije, ya participaba en el movimiento feminista, dije, pues yo voy a hacer algo sobre lo que más detesto de la ciudad, que es la violencia en el transporte público, ¿no? Ya había metro para entonces, no llevaba como 10 años apenas, y pues decidí preguntarle a mujeres qué detestaban de la ciudad. Y era muy interesante porque no había la conciencia que hay hoy de la violencia en la calle, ni evidentemente había autobuses, metrobús separado y metro, hombres y mujeres. Y entonces yo les preguntaba a las mujeres qué es lo que más detestas de la ciudad y me decían la contaminación, porque esa sí había mucha, y el tráfico también había mucho. Y entonces les decía yo, ¿pero no te choca que te agarren la nalga en el metro? Y me decían, sí, pon eso. Porque esto pues no era una encuesta sociológica, era un proyecto artístico que buscaba pintar una narrativa. Y entonces muchas mujeres empezaron a contestar que no les gustaba y puse el tendedero en el museo. Ni siquiera se me ocurrió que fuera participativo, porque eso no se usaba y no me lo hubieran aceptado en el museo, pero ni se me ocurrió. Y las mujeres llegaban y bajaban un papelito y atrás ponían su respuesta. Y entonces para mí eso pues me indicó que se había tocado una fibra, que no estaba sola, que a muchas nos molestaba y la gente leía con mucho interés. Entonces, pues sí me di cuenta que era que había sido una herramienta muy, muy útil, ¿no? Y de ahí pues ya fue desarrollándose a lo largo de los años de diferentes maneras, pero en ese momento no había ni siquiera la conciencia, era una herramienta para crear conciencia. Ahora se usa como una herramienta de denuncia muchas veces, pero no estábamos las mujeres en ese momento todavía. Estábamos apenas planteándonos que eso no nos gustaba, ¿no? Y entonces, en perspectiva, ¿imaginabas el revuelo que causarían los tendederos en los últimos años? No, pero ni de relajo. Ni de relajo. Sí me llamó la atención, pero el tendedero estuvo dormidito. Lo hice una vez más en Estados Unidos, con Suzanne Lacy precisamente en un proyecto de ella. Y después de eso estuvo dormido hasta 2007-2008, que fue una gran exposición que se llamó WAC, Art and the Feminist Revolution, una de las primeras exposiciones grandes internacionales sobre arte feminista. Y entonces me piden que lo haga de nuevo o que les enseñe el viejo. Pues el viejo ya lo había tirado. No guardábamos las cosas, ¿no? Guarden sus archivos, porque luego 40 años después les vienen a decir que dónde está la pieza y ya la tiraron, ¿verdad? Entonces eso pasó y me la empezaron a pedir, me la pidió Karen Cordero para una exposición que hizo sobre sin centenario ni bicentenario, sobre el centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia. Y les dije, no tenía yo ni idea cómo hacerlo. Entonces les dije, bueno, pues una pregunta que sea, las ventajas de ser hombre y de ser mujer y las desventajas de ser mujer y de ser hombre. Y lo contestaron, pero esa pieza lo que me di cuenta es que no tuvo arraigo en la comunidad. No era una respuesta que realmente fuera importante en ese momento, en ese espacio. Y a partir de eso, pues me he ido cuestionando con cada vez que se hace, cómo tiene que estar, cómo tengo que trabajar con la comunidad que lo quiere hacer para que funcione, qué preguntas se plantean, cómo se plantean. Y luego pues ya se fueron los tendederos, tanto hacer los tendederos de denuncia, que esos ya son espontáneos, bueno, no espontáneos en cuanto a mi pieza, ¿no? Como independientes, sí. Aunque hay ligas, evidentemente, y ha cambiado del ámbito artístico y escolar o académico. Ahora, por ejemplo, a un colectivo de enfermeras disidentes y diversas de América Latina lo hicimos, y les di yo un taller, y un grupo de mujeres denunciando las violencias en la Iglesia Católica también. Entonces, para mí es muy interesante cómo va agarrando sus propios caminos, pero no me lo esperaba yo ni de relajo, ¿no? Entonces, es un gran proceso de aprendizaje para mí. Por ejemplo, ahorita en la etapa en que están todos los tendederos de denuncia, especialmente de las estudiantes, y entonces, ¿qué hago yo con esos? ¿Cómo puedo trabajar para apoyar a las estudiantes que están denunciando esta situación? ¿Y cómo puede servir el tendedero para que las instituciones tomen en cuenta esas opiniones y no que las agredan, como ha sucedido muchas veces? Entonces es algo que me hace replantear mi trabajo como artista, como activista, todo el tiempo, y es muy interesante. Bueno, planteabas algunas
¿Han cambiado actualmente o hay una pregunta que ha sido constante? Pues mira, generalmente las preguntas son de violencia hacia las mujeres y depende del contexto cómo se plantea, si es dentro de la iglesia o si, por ejemplo, cuando se hizo en Sinaloa, nos decían acoso, quién sabe cuánta gente te lo entienda, transporte público, no es la Ciudad de México, es otra la situación. Entonces la pregunta fue, ¿te han maltratado por ser mujer? Pues entonces esa es la pregunta, es una pregunta más amplia. Ajá. Y a la hora de dialogar con quienes responden ya vas puntualizando, ¿no? Hacia dónde va. ¿Y qué otras pretensiones puede tener un tendedero además de denunciar y de evidenciar? Mira, por un lado es evidenciar esta historia que no se ha contado. Por otro lado, una cosa que me hizo notar un artista, Isa Telles, que hizo en Instagram, presentó una foto de un tendedero que se viste ella con el tendedero. Y es muy lindo porque lo que escribe es que el tendedero, la primera vez que lo hizo, lloró porque se sintió acompañada. Entonces es una pieza de denuncia, pero es una pieza que nos hace sentirnos acompañadas. Pero ha salido un montón de cosas. Por ejemplo, Mónica Benítez, de la UAM de Lerma, ha estado haciendo estudios con archivos de artistas, entonces ha analizado todo lo que ha pasado, qué diferencias hay entre lo que denuncia el tendedero en Argentina, en Estados Unidos o en México. En Tuxtla, por ejemplo, compañeras que habían tomado el taller conmigo, que trabajan en la universidad, de repente me han dicho que han estado trabajando de cerca con las estudiantes que han cerrado la universidad, denunciado, etcétera, para basar los protocolos en lo que ellas están diciendo, no en un protocolo que quién sabe de dónde salga, sino de la realidad. Entonces han salido estos otros usos del tendedero, pues que yo tampoco me hubiera imaginado. El que está ahorita en la glorieta de las mujeres que luchan, ese es un tendedero que el hashtag es yo denuncié pero, no denuncié porque, y entonces esas respuestas van a servir para que las mujeres que están enfrentando el sistema legal encuentren caminos para que cambie esto, porque nos piden que denunciemos, pero luego vas y denuncias y no te hacen caso, no te creen, te victimizan, te hacen gastar un montón de dinero, de tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas cuestiones que nos impiden denunciar? Sí. Y con mucha razón, es muy difícil, es muy cansado, es muy costoso en tiempo, pues si tienes que trabajar, que te estén llamando, está muy complicado, ¿no? Entonces, pues yo espero que cada quien le vaya dando el uso a las respuestas que necesitan, ¿no? Y supongo que irán saliendo más, porque te digo, cada vez que se hace uno nuevo, yo aprendo algo de, mira, se puede usar para esto, lo podemos implementar de esta otra manera. En ese sentido, bueno, gracias a lo que nos has comentado, vemos cómo el tendedero ha contribuido a generar conciencia, ahora a fomentar la denuncia de estas situaciones. El tendedero como pieza artística, entonces, ¿perdería con ello esa potencia estética o la significa? O ¿cómo verías esa relación? A mí me interesa, como buena alumna de Juan Hacha, me interesa lo artístico más que lo estético. Entonces, aunque tiene una parte material muy linda el tendedero, y yo creo que por eso se sigue utilizando, pero yo creo lo que me interesa es que aporta en lo artístico, que aporta en, por ejemplo, el quiebre. El tendedero es una pieza que yo no vendo, pero sí dono a los museos cuando se hace ahí, cuando mucho a veces en algunas instituciones me pagan el taller, pero lo he donado como a 5 museos. Y entonces me interesa lo que pasa ahí. ¿Lo meten al archivo o lo meten a la colección? ¿Quién se encarga de estos materiales? ¿Cómo los manejan? ¿Qué hacen cuando yo les dejo la instrucción de que cada vez que lo presenten, eso tiene que integrarse a la obra también? Y que me tienen que mandar copia para mi archivo. Y entonces me escriben de Estados Unidos, es que lo vamos a presentar durante un año, ¿te tenemos que mandar todo? O ahorita que el MUAC lo prestó a Querétaro, y entonces pues lo que presentaron en el MUAC fueron 6,000 y pico de respuestas. Tuvieron que construir 2 extensiones para ponerlas. Eso no cabía en un camión para llevar a Querétaro la estructura. Entonces mandaron 2 estructuras que cabían, pero nada más cabían 600 respuestas de las 6,000. Y entonces me dicen, ¿cuáles mandamos? Pues en lo práctico, porque ya era muy pronto la exposición, les dije,
pues manden 2,000 y que ellas escojan. Se fueron 2 preguntas nada más, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, estar también planteando una serie de problemáticas para los museos. ¿Qué haces con una obra de estas? ¿Cómo la vuelves a presentar? ¿Tienes preguntas nuevas? ¿No tienes preguntas nuevas? ¿Se continúa como una pieza arqueológica o como una pieza viva? Entonces me interesa lo que plantea aquí, me interesa lo que plantea en lo político, me interesa lo que plantea en muchos niveles, ¿no? Es muy divertida, la verdad es que es una pieza muy divertida porque tiene todas estas aristas. Sí. Lo único que me gustaría es que algún día ya se acabara, que ya no fuera necesaria, que ya nada más lo viéramos y dijéramos, ay, pero eran tan bestias en esa época que hacían todas esas cosas, ¿cómo es posible, no? Entonces, que ya no fuera necesario, eso es lo único que realmente, lo único que me da tristeza de la pieza es que sigue siendo tan necesario. Bueno, ¿cómo en las obras del tendedero, cómo podríamos introducir la cuestión del cuidado? Yo creo que el feminismo, el arte feminista y piezas como el tendedero lo que aportan desde la idea de los cuidados es que nos tenemos que cuidar a nosotras, de que no nada más tenemos que cuidar a los otros. Entonces, al hablar del tendedero, al hacer estas redes, al trabajar de esta manera, estamos poniéndonos a nosotras no como las cuidadoras, sino en primer lugar como quienes nos tenemos que cuidar, aunque suene como película cursi, como dicen en el avión, te pones primero el oxígeno y luego se los pones a los otros, porque generalmente hemos estado asfixiadas poniéndole el oxígeno a las otras personas. Entonces, lo que se me hace muy interesante de estas piezas es que plantean el cuidado empezando por nosotras mismas. Se corre entonces el riesgo, sí, de asociar el cuidado únicamente con lo femenino, ¿no? Pero ¿por qué con lo femenino y no con lo feminista? Diría lo mismo, es parte de plantear el cuidado como algo feminista si empieza por el cuidado a nosotras mismas, de entrada, como primer paso. Y yo creo que después tendría que haber una revaloración muy fuerte de lo que es el cuidado y una cosa en la que participemos todas, todos y todes, porque es un trabajo fundamental, porque dentro de cuidados está la educación, está la medicina, la enfermería, están un montón de cosas que generalmente son las peor pagadas en la sociedad y menos tomadas en cuenta. Y yo de entrada, por ejemplo, habiendo dado clases en kinder, yo creo que a quienes dan a esos niveles o primaria les deberían pagar mejor que al presidente, porque es un trabajo verdaderamente complicado y verdaderamente difícil y fundamental, porque estás creando seres humanos, estás apoyándolos y formándolos. Entonces, creo que todos estos trabajos que tradicionalmente han sido de las mujeres, tendríamos que revalorarlos y pagarlos bien y que todos participemos. Yo creo que también los hombres se han perdido de mucho al no participar en los cuidados, al no participar en las partes pues que nos retribuyen emocionalmente, son agotadoras pero nos retribuyen. Digo, no hay nada más satisfactorio que un buen trabajo educativo, el saber que lo que enseñas o lo que compartes le sirve a alguien en su vida. No hay nada más satisfactorio en muchos de las cosas de cuidado, y los hombres se lo pierden gachamente en los cuidados de los hijos muchas veces, ¿no? Que puede ser de lo más satisfactorio y maravilloso. Entonces, yo esperaría que sea algo que podamos hacer todas las personas, que le demos más valor, que aprendamos a hacerlo bien y que lo revaloremos, ¿no? ¿Consideras que el arte es un medio para propiciar el cuidado y de qué manera? El arte en sí no. Hay ciertos trabajos artísticos que sí lo hacen. También hay arte bastante abusivo, sí, y hay arte bastante sexista y violento, y lo tenemos que cuestionar constantemente. Y va cambiando a lo largo de los siglos qué consideramos violento y qué no consideramos. Sí. Digo, lo vemos con la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Y cómo ha cambiado en ese sentido nuestra idea de qué es violento y qué no es violento. Entonces el arte en sí, dependiendo del contexto de cómo está hecho, puede acercarnos a los cuidados, puede hablar de estas temáticas, pero por sí mismo no diría yo. ¿Cuáles han sido los alcances del proyecto Pinto mi raya en los ámbitos estético, ético y político?
Yo creo que hay archivos que hemos hecho hombres, que hemos hecho mujeres, y de ciertos hombres son los que han quedado, y son los archivos oficiales. Hay muchos archivos de hombres que tampoco han formado parte, y la gran mayoría de las mujeres, y la gran mayoría de la experiencia que se nos adjudicó dentro de los cuidados no está dentro de los archivos. No se consideraba necesario tener esas historias, lo cual nos ha dejado fuera de esas historias. Como Pinto mi raya siempre se nos ha hecho muy importante esta batalla de narrativas, porque nos toca desde el lado como mujeres y como artistas latinoamericanos también. Estamos igual de invisibilizados como artistas latinoamericanos que como mujeres. Entonces, y como artistas contemporáneos. Eso era un poco como, pues no hay libros de arte contemporáneo, pero toda la discusión del arte contemporáneo está en los periódicos y se va a perder, entonces hay que juntarla. Es dejar de estar invisibilizados como artistas de estas cosas que ahora llamamos arte contemporáneo, como mujeres, como artistas latinoamericanos. Y con este proyecto en específico juntamos cerca de 40,000 textos. Muchas bibliotecas los adquirían como suscripción. Quincenalmente les mandábamos la compilación de toda la crítica. Y después hicimos 2 proyectos muy grandes de digitalización y uno de peinados en específico de temáticas. Ya en el archivo en general es lo que salía quincenalmente, pero hicimos ya de los temas que nos interesaban. El primero, con lo que yo ya cumplí con la materia, fue sobre mujeres artistas, que hoy no lo llamaría sobre mujeres artistas, los llamaría sobre arte y género, por ejemplo, pensando en cómo ha cambiado, ¿no? Y de performance, de instalación, de educación artística, de arte público, de espacios alternativos, que son los temas que a nosotros nos interesaban. Un poco como decir, a ver, investigadores, les estamos haciendo el trabajo bien facilito, ahí está. ¿Quieren investigar performance? Ahí están 25 años, 877 artículos, todo lo que salió publicado, porque si se tienen que ir a la hemeroteca va a ser un montón de trabajo, ¿no? Un poco con ese tono de ahí está el material que tendrían que haber estado haciendo las instituciones. No lo tendríamos que haber estado haciendo nosotros, pero bueno, a veces uno tiene que hacer lo que hace. Y aparte de eso, pues como Pinto mi raya, hemos hecho un montón de proyectos de performance, hablando, cuestionando el sistema artístico. Hay algunos muy divertidos noventeros que, por ejemplo, de Crítico, Artista y Loco, que invitamos a los críticos a presentar obra y a los artistas a escribir de los críticos. Y los críticos le entraron con gusto, así un poco como, ay, me hubiera gustado siempre, o he tomado clasecitas, o campechaneo, o es un reto interesante, o nunca habían marcado un cuadro, sale rete caro, y ay, estoy muy nerviosa porque va a venir mi mamá a ver todo lo que hice, ¿no? Como todo eso. Y los artistas les sacatearon. La mayoría de los artistas les sacatearon, porque los críticos eran una figura de poder. Y entonces no querían arriesgarse a que los vieran mal, ¿no? Entonces hicimos proyectos muy divertidos a lo largo de los años, hemos hecho proyectos muy divertidos. Y bueno, ya para ir cerrando, algunas obras, artistas o movimientos artísticos que Mónica Mayer considere debemos conocer. Ay, eso es complicado porque también, como soy autodidacta en mi educación, pues a mí lo que me ha interesado es conocer del trabajo de mujeres artistas. Yo creo que más bien cada quien tiene que ir viendo qué le interesa. Pues si te interesa cierto tipo de fotografía, pues te tienes que poner a buscarle por ahí. Entonces, y yo lo que recomendaría es que más bien busquen de todo y lean de todo y investiguen de todo, y eso va abriendo posibilidades para ir a distintos campos, ¿no? Si pueden estudiar cosas de arte feminista, me dará mucho gusto. Eso será particularmente satisfactorio. Y si van a exposiciones y ven que solo hay hombres artistas, pongan ahí su letrerito, porque no hay ninguna mujer artista, o porque no hay artistas indígenas, o dónde quedaron las rampas para que entren y puedan participar perfectamente bien el público que tiene problemas de movilidad. En fin, como estar conscientes de cuáles son esas problemáticas y las que les gusten, pues irse por ahí, ¿no? Hay, de su último libro, hay una narración, o más bien un instructivo para las parejas de los artistas.
Yo amé esa sección. No sé si nos pueda contar un poquito sobre ese detrás, ¿no? La otra parte que está, como bien se señala en su diario, sosteniendo la obra del artista y que pues refiere a un cuidado, ¿no? La persona que sirve de soporte, de cuidado para la obra artística, a final de cuentas. Es un texto que escribí como polvo de gallina negra, que fue la convocatoria para la Bienal sí. Olga Tamayo, y era precisamente convocábamos, evidentemente fue una convocatoria nada más ficticia, a los artistas, a los esposos y esposas de artistas para premiarlos por su trabajo que habían hecho. Y tanto Olga Tamayo con Tamayo, y que le vendía la obra y que se encargaba de todas las negociaciones y todo eso es un trabajo importante, como Walter Gruen, que con Remedios Varo al final reunió su obra, se encargó de que estuviera, le permitió espacio para que ella trabajara y un montón de cosas. Entonces sí es un trabajo poco reconocido en muchos casos y muy útil. Lo decíamos un poco como con risa, como con ironía, porque generalmente es el caso de la esposa del artista que se dedica a hacer todo esto, aunque también hay algunos casos. Amolados estamos los que somos pareja de artistas, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién apoya el trabajo? Y pues claro, mutuamente nos apoyamos, pero no hay este rol de una tercera persona, de una segunda persona que se dedique de todo ese trabajo. ¿Podría platicarnos sobre su nuevo proyecto llamado Disidente? Disidente es un proyecto educativo que están haciendo Serrucha María Laura Rosa y Lorena Wolfer, y en el cual empecé en un principio, empezamos varias artistas, ya a la hora, como ellas son las que estaban haciendo todo el trabajo, pues algunas dijimos, ¿sabes qué? Organízalo como tú quieras, yo te apoyo. Entonces yo soy madrina de ese proyecto y las apoyo en todo lo que puedo. Magali Lara y yo estamos como madrinas, y se me hace un proyecto muy interesante a distancia, es todo por las redes, y dan unos talleres y están organizando unas conferencias maravillosas. Entonces a mí me hubiera gustado poder asistir a un taller de esa naturaleza hace muchos años, y ahorita se encuentra, se puede participar, hacen un montón de cosas, porque también yo creo que cuando está una prendida con el rollo del feminismo y del arte feminista, ya están organizando una red de artistas feministas también, andan en un montón de cosas, entonces eso me da mucha emoción. Yo a estas alturas soy nada más su madrina, porque ya no me da la vida y la energía, porque soy tan vieja, pero tan vieja, que ya no alcanzo como para esas cosas, ¿no? Ese es un proyecto que estoy haciendo, que se llama Soy tan, pero tan vieja. Ese también es muy interesante, porque es otro de los temas que maneja, ¿no? El envejecimiento, ¿no? Sí, pues es un tema que me ha interesado, porque me empezaron a invitar a proyectos de artistas de la tercera edad, y yo de repente, órale, pues ¿qué pasó? Así como, pues yo no me siento vieja, ¿qué pasa, no? Y entonces fue muy interesante, porque es empezar a cuestionar qué tendría que ver con la vejez, qué cosas estaban cambiando. Así de repente empezar a sentir que me subía yo al avión y si una pareja junto a mí no me hablaba la hermosa, así como que es la suegra o la mamá, y entonces le pregunto a ellos, y una serie de cosas de empezar a notar. Y entonces para mí ha sido el reflexionar sobre lo que es la vejez, así como he reflexionado en otras ocasiones sobre la maternidad o la violencia, ¿no? Y para cerrar, ¿cuál sería el papel de la educación artística en la educación? A mí se me hace que es un papel fundamental, más ahora, más con los cambios tecnológicos que tenemos. Todos los modelos antiguos de memoriza las fechas y todo, ya no tienen sentido. Lo que necesitamos son personas que sean creativas, que sepan investigar, que puedan cuestionar, y desde el arte eso lo hemos desarrollado requete bien. Eso lo sabemos hacer muy bien. Desde el arte que se plantea estas cosas también, porque también hay educación artística, que es apréndete cómo hacer el grabado y nada más la técnica y ya. No, yo pienso en realmente lo que es la educación artística, que es entender el cuestionamiento de lo que pasa en la sociedad, lo que te pasa como persona, lo que pasa con tus materiales. Es conjuntar muchas cosas y tener esta flexibilidad para el cambio que necesitamos hoy en todos los campos.
Entonces a mí se me hace que es básico la educación artística, no para hacer arte, no necesariamente, qué bueno que haya mucha gente que haga arte, pero no necesariamente para hacer arte, sino como una forma de pensamiento y de estar en el mundo que necesitamos para tener soluciones, las soluciones creativas que necesitamos para no acabar con el mundo.